Buenas, 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 ¿cómo están? Amo este espacio mensual que me puse como objetivo, que me permite amplificar mi voz, contarles todo lo que voy pensando, voy creciendo, voy desarrollando, porque aún así yo acompaño el desarrollo de otras personas. La realidad es que este es un camino sin fin. Tenemos infinidad de oportunidades para seguir creciendo, así que esto va a ocurrir hasta el último día que estemos en este plano. Así que, como me gusta decir a mí, para mí es un honor y me siento muy afortunada de poder tener este espacio. Y no es porque me lo haya dado nadie, sino porque yo misma planifiqué y me desafié y me animé y fui muy valiente. Así que acá soy yo misma y disfruto mucho de este proceso. Así que, dicho esto, hoy traigo un tema que realmente lo estoy viviendo porque estoy transitando este proceso con una empresa y me invitó a pensar, ¿no? Este tema de cuáles son los mejores lugares para trabajar. Em, ¿Qué define que un lugar sea un buen lugar para trabajar? Em, y esto me invitó a pensar es, bueno, ¿qué rol ocupamos nosotros en ese tipo de culturas? Y voy a arrancar diciéndoles que en general, cuando le preguntamos a otra persona cómo está en el trabajo, en general también siento que esto pasa en la vida, pero puntualmente en la esfera profesional y sobre todo en la laboral, es como que sale solo, ¿no? Esta idea de mal, cansado, sin tiempo, no tengo equipo, somos pocos para todo el trabajo que hay. Mucho cacique, poco indio, gran frase gran, sin ganas, mi jefe no entiende, la empresa no acompaña, el equipo no responde. Y digo, todo afuera y nada adentro. Y escúchame bien lo que te voy a decir porque no te estoy juzgando, estuve ahí, me pasó en infinidad de oportunidades, eh, porque es humano pararse desde ese lugar, desde ese rol, y buscar la explicación afuera de uno cuando algo realmente no está funcionando. Por eso, hoy quiero hablar de algo que casi nadie se anima a decir en voz alta, que el lugar donde trabajas también lo estás haciendo vos, todos los días. Cada vez que te levantás, que vas a trabajar, donde tengas que trabajar, donde hayas decidido trabajar, donde sientas que no decidiste, pero en realidad sí, y nos decimos algunas mentirillas piadosas para activar la supervivencia, ¿no? Y decir, bueno, es lo que me tocó, siempre meado por un elefante, no puedo salir de acá porque la plata, por esto, por lo otro, excusa, excusa, excusa que nos ponemos, somos humanos, y bueno, asumir el rol protagónico a veces es muy incómodo, ¿no? Como hoy a la mañana en una actividad que estaba haciendo decía, hay que comer polvo, ¿no? Para animarse. Entonces me parece muy importante hablar de estos temas que nos pasan todos los días. Porque con cada decisión, con cada conversación, con cada cosa que elegimos, y cuando digo elegimos es porque te lo digo, pero me lo digo, elegimos hacer algo o elegimos callar. Y hoy, mira, sin tenerlo esto en la agenda, porque no había ninguna conexión en principio, hablábamos de esto de que cuando uno habla, cuando uno comunica, al exteriorizar, nos hacemos cargo y decimos, uff, lo estoy diciendo yo esto. Entonces digo, qué importante es escribir, hablar de los temas y no callar. Porque aparte lo que callamos hace, por una cuestión energética, lo que sale hace un recorrido para afuera, pero lo que queda adentro implosiona adentro o implosiona en un montón de situaciones que afectan nuestra salud y los rompen por dentro. Por eso les quiero traer un caso, que es lo que estoy viviendo en este mes de abril, porque hace unos días lancé una encuesta Pulso justo sobre esto, ¿no? Sobre si una empresa es un buen lugar para trabajar. Y no es un tema menor. Hay rankings famosos que se dedican exactamente a medir esto, a medir
culturas organizacionales para que las empresas salgan con el estandarte de somos un gran lugar para trabajar. Y me encanta porque eso hace que tengamos competencia, que nos podamos medir, que podamos cuestionarnos, que haya devolución de la gente. Ya les voy a contar cómo me fue con esta acción de abril 2026 en próximos episodios. Obviamente siempre pido la confidencialidad, pero digo, puedo contar mi propia experiencia en relación a esto y las cosas que me disparan cuando transito un proceso así de cultura. Eh, pero mientras tanto, hay algo que no puedo dejar de decir. Porque esto me disparó una reflexión que llevo días procesando y no me la puedo guardar más. Porque me parece muy importante que pensemos en esto. Hay tantos buenos lugares para trabajar como personas en el mundo. Sí, sí, así como lo escuchaste y te lo voy a volver a repetir. Hay tantos buenos lugares para trabajar como personas en el mundo. Por ende, hay tantos malos lugares para trabajar como personas en el mundo. Sí, sí, así como lo escuchas. Eh, y no soy Fantino, pero quiero que lo escuches porque eso hace que cambiemos la perspectiva. Yo me la pasé escuchando de muchas empresas a las que las personas mueren por entrar, hacen todo lo posible para entrar. Em, Están tan enfocados en querer entrar ahí que hasta incluso no han visto señales claras de que no era un buen lugar para trabajar. Y también he visto salir de esas mismas empresas, e incluso a las que no tenían señales de alarma, personas que dijeron, yo me fui de ahí porque, no sé, era una carnicería, o una verdulería, o, no, no sabes, una picadora de carne. Hoy estoy como por las frases. Así que es así, tal cual, son culturas vistas desde miradas completamente distintas, donde para unos es el lugar para trabajar, el sueño, la meta, y para otros una picadora de carne. La misma empresa, el mismo edificio, diferente experiencia. Esto pasa con todo en la vida, pero digo, cuando uno piensa en una empresa, dice, no, este es el mejor lugar para mí. Y cuando entramos, capaz nos damos cuenta que no, no es el mejor lugar para mí, o sí, y eso es lo más lindo, ¿no? Encontrar que por una etapa, por un tiempo, en la etapa en la que estamos transitando, encontramos un lugar donde poder desarrollarnos. Entonces, acá traigo estas preguntas, ¿no? De, bueno, y entonces, ¿de qué depende que sea un buen lugar para trabajar? Así que hoy vamos a hablar sobre eso. La posición de queja es cómoda, eh, es fácil, nos resulta fácil, nos lleva al mismo tiempo que no quejarnos, e incluso ahorramos tiempo, ahorramos energía, ahorramos drenar energía, pero bueno, nos quejamos porque es humano. Y lo digo sin juicio porque es la verdad y porque es más fácil estar todo el tiempo quejando y mirando el problema afuera. Quejarse no requiere nada de vos, o sea, no requiere riesgo, no requiere incomodidad, no requiere moverte de donde estás, o sea, es más fácil decir el problema está ahí y bueno, yo no puedo hacer nada contra eso. Lo único, quejarme. Em, y la empresa no tiene propósito, el jefe no sabe liderar, el equipo no se compromete, el sueldo no acompaña, la cultura es un chiste. Me cansé de escuchar personas hablando así, pero se siguen quedando. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y puede que todo eso sea completamente real y que nos pase. Hay empresas que genuinamente no cuidan a su gente, hay jefes que no deberían liderar a nadie, hay culturas tóxicas que destruyen personas. Eso existe y yo no lo voy a minimizar. Por algo también me dedico a lo que me dedico, a despertar el potencial de las personas para que se den cuenta que son seres libres y que pueden tomar decisiones cada vez que quieran. El tema es si estamos preparados para eso y si estamos empoderados para eso. Y asumimos también que parte del proceso es bancarse esa incomodidad. Entonces, acá hay una pregunta que duele más que todas estas verdades juntas que vengo diciendo,
Y es, ¿qué estás haciendo vos mientras tanto? Mientras todo esto pasa, mientras vos ves maltrato, mientras vos ves que no se valora, mientras vos ves que las cosas no cambian y que, no sé, te presentaste una postulación y quedó otro, y el típico por favoritismo, porque ya estaba arreglado, y capaz no estaba arreglado, pero vos no entendés la historia completa, que en general a veces nos pasa eso, vemos una imagen, una foto y sacamos conjeturas, o capaz sí. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Estás esperando que algo cambie para comprometerte? ¿O estás esperando comprometerte para ver si algo cambia? Porque depende de vos. ¿Desde qué lugar estás parado y parada y hacia dónde querés ir? Y me parece que acá es fundamental que nos comprometamos con nuestro propio desarrollo y que nos hagamos cargo que hay etapas para todo, que hay culturas para todo, que hay roles para todo y que hay momentos en que los ciclos se terminan. Y esto pasa en cualquier escenario de nuestra vida. Porque hay una diferencia enorme entre estar en una situación difícil y estar instalado en la queja. La primera es una circunstancia. La segunda es una elección. Y eso es tremendo. O sea, estás eligiendo. Y muchas veces ni nos damos cuenta cuando cruzamos esa línea. La persona que llega tarde a las reuniones y después se queja de que nadie la escucha. El que nunca propone nada y después dice que acá no nos dejan innovar. El que se desconectó hace meses pero sigue esperando el reconocimiento de siempre. Porque, y bueno, ya que estoy acá, ya va a llegar, pero estoy desconectado, me siento en automático. Y les digo, me pasó estar esperando el reconocimiento, me pasó estar esperando que las cosas cambien, me pasó esto de que yo presentaba una idea y bueno, no era el momento de la empresa y me lo dijeron y bueno, esa fue la invitación que yo tuve, por suerte, conversaciones honestas con ciertas personas que me hicieron crecer, porque esas conversaciones son difíciles, pero son tan honestas que te hacen darte cuenta que ya no hay más lugar para vos ahí. Y bueno, y ahí empecé a dar mis primeros saltos muy fuertes, que yo siempre digo, el primer salto cuesta. Y ya después uno empieza a agarrar una gimnasia que ya no te cuesta tanto. No digo que no te cuesta, digo no te cuesta tanto. Los cambios y los saltos siempre cuestan, pero empezás a darte cuenta que se ponen en juego otras cosas. Y eso se gana, es experiencia. Y no hay otra manera de ganar experiencia que practicándolo. Así que no es maldad, es piloto automático, es el costo de quedarse en la queja sin preguntarse qué parte de esto me pertenece a mí. ¿Qué hacemos nosotros para que ese lugar sea un buen lugar de trabajo para mí o no? Porque también está el que lidera, ¿no? Y ahí hay un rol que es una persona que decide liderar. Yo espero que sea consciente, a veces más o menos, también son personas que se están desarrollando. Y acá es donde yo quiero, bueno, entender y mirar este rol y pararme desde este lugar, porque también ellos se encuentran con ciertos desafíos, es una posición muy solitaria, que es la persona que tiene gente a cargo, que más que tareas y responsabilidades gestiona personas, y cuando vos gestionas personas, gestionás todo esto que venimos hablando, las emociones, la vida, los problemas. Entonces, sí, tiene que tener una pata en lo técnico, en lo que sabe hacer y por lo cual está ahí, porque puede marcar un norte, puede ser guía desde su especialidad, pero por sobre todas las cosas se le va el día y la agenda gestionando a las personas y todo ese universo maravilloso de singularidad humana que es tremendo, como también muy hermoso. Entonces, acá hay algo que pasa mucho y que casi nadie nombra, que es que la mayoría de los líderes no se formaron para liderar personas, se formaron para ser buenos en otra cosa. Y un día alguien les dijo, ahora también tenés un equipo. Ojo, ellos tienen que tener las ganas de liderar el equipo, porque si no, no asumirían el desafío. Hay gente que hoy yo noto mucho despertar y mucha conciencia en, no, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme donde estoy, que estar liderando equipo, que me paguen una diferencia mínima y me estoy ganando muchos quilombos. Perdón el concepto de Harvard, pero digo, es algo que escucho mucho.
gente grosa que dice, no, ¿sabes qué? Déjame donde estoy. Y de repente, estas personas que deciden asumir ese desafío de tener un equipo, tienen que contener, motivar, dar feedback difícil, enseñarle al otro lo que es un feedback y que sepa digerir ese feedback, porque ya no es solamente te doy el feedback y bueno, resolvelo. Lo que te estoy diciendo es porque está bien, está mal, más o menos, del 1 al 5 te digo que sos un 3. No pasa por ahí, pasa por también enseñarle al otro de bueno, qué puede hacer con ese feedback y también tienen que bancarse el feedback como líderes. Tienen que gestionar conflictos, retener talento. Odio el concepto de retener talento. Para mí hay que fidelizar, pero es la realidad. O sea, si no te dan recursos de arriba, vos tenés que hacer malabares con lo que hay y tenés que levantar, digamos, encender la alarma cuando una persona se está yendo y es un recurso súper valioso. Y ahí hablamos de retener. Y nadie fidelizó porque en su momento, cuando tenían que fidelizar, no lo hicieron. No le dieron plata, no le dieron objetivos, no le dieron proyectos, no le dieron formación, no lo escucharon. Entonces, y en toda esta ensalada de cosas que le pasan al líder, tiene que entregar resultados. Tiene que motivar a que la gente siga siendo productiva, tiene que evitar el ausentismo, tiene que impulsar, motivar, inspirar. Y ahí está el líder haciendo malabares con su propia humanidad. No estoy diciendo con esto que son unos carmelitos descalzas, pero los que en algún momento lideramos sabemos que es durísimo y tenés que estar de este lado para darte cuenta realmente lo difícil que es. Y a mí particularmente me pasó que yo viví una experiencia muy difícil para mí, que me costó mucho capitalizar, pero desde un lugar sano, porque me latigué por mucho tiempo. Y después empecé como a separar el trigo de la paja y entender que, bueno, que sí, en un montón de cosas me equivoqué y en otras también no tuve herramientas, no tuve recursos y nadie estuvo ahí para apoyarme e incluso me soltaron la mano. En un momento además que yo estaba viviendo un proceso personal muy profundo y nadie me vino a preguntar si yo estaba bien o estaba mal. Entonces, sin manual, sin entrenamiento real, con el modelo de tu propio jefe o por lo menos el que te inspira, tratás de dar el mejor ejemplo, tratás de motivar y sacar recursos de donde no tenés. Y lo que pasa entonces es que ese líder llega a su equipo cargando su propia desmotivación, su propia presión, su propio agotamiento y gestiona la queja ajena sin haber resuelto la propia. Y es muy difícil porque, como yo siempre digo, todo es comunicación. El ser humano se la pasa comunicando. Entonces es muy difícil ocultar cuando uno está desmotivado. Y si decís poco, no estás siendo humano y no reconoces la realidad de lo que pasa. Y si decís algo, desmotivas más al equipo. Entonces, no hay término medio con el liderazgo. O sea, no hay manera. em, Porque vos tenés que sostener. Y yo siempre digo que en las empresas los equipos no están muy lejos de ser como un ejemplo viviente chiquitito de lo que pasa en las familias. Eh, Papá, mamá, hermanos. Y bueno, y eso pasa mucho en los equipos de trabajo, ¿no? Todos buscamos la aceptación, la aprobación, todos queremos ser el hijo perfecto, aunque no nos demos cuenta, es inconsciente. Y los líderes también son parte de ese sistema con los de arriba y así sucesivamente. Hay un juego que se da implícito, que nos hace a todos estar compitiendo por el amor de mamá y papá. Y bueno, dependiendo cómo vivimos esa experiencia desde la cuna, a veces es más compleja que otras. Y bueno, ahí tenemos un gran desafío también más integral y más holístico para debatir, que da para otro podcast, pero digo, me parece muy importante también contemplar esto, ¿no? Desde el momento que que salimos de la panza de nuestras madres, y no importa si fue mamá, papá, tutor, abuela, abuelo, tía, tío, quienes nos acunaron fueron para nosotros ese lugar seguro y ya con la mirada buscábamos aceptación. Bueno, no es muy lejos lo que sucede en las oficinas, en los puestos de trabajo, que siempre buscamos a alguien que nos esté validando. Si no por algo,
yo escucho mucho recurrentemente esto es, no me dijo que hice bien las cosas, me marca todo lo malo. Y pasa eso, buscamos la aprobación, ¿no? Que no nos reten tanto, es como una crianza respetuosa en la oficina. Entonces, cuando hablo de esto, digo, eh, qué complejo es el rol de líder cuando hablamos de buenos lugares para trabajar, porque son una parte fundamental. Hay personas y colegas míos que dicen que gran parte de que la gente se vaya de los lugares de trabajo es por los líderes. Yo creo que no hay que ser tan radical, pero sí es verdad que el rol del líder es muy importante, porque si vos no lo ves tranquilo, no lo ves em, desempeñando sus funciones de un lugar sano, y la verdad que si a él, que es líder, le pasa eso, ¿qué me puede quedar para mí? Entonces, y si encima te maltrata o es un déspota, o bueno, nada, me parece que el liderazgo realmente tiene que ponerse en el lugar que corresponde, que es realmente un nexo para entender no solo las tareas y responsabilidades, sino también la cultura organizacional, los valores que promovemos, tiene que abrazar el cambio y tiene que danzar y hacer de eso un arte para poder, bueno, convivir. Pero bueno, también se encuentra con un montón de cosas que también le pasan por su propia humanidad. Y esto que estamos hablando genera como resultado que un equipo se sienta que no tiene conducción real. Y un líder que siente que hace todo y que nadie lo ve, no es debilidad, pero sí se genera una brecha real, concreta, que tiene nombre. Em, si ignoramos esto, tiene un costo, pero no lo paga solo el líder, lo paga todo el equipo y lo termina pagando el negocio. En este caso que yo les cuento personal, lo pagué yo, lo pagó el equipo y lo pagó la empresa, porque tenía un equipazo, tenía talento, tenía potencial, tenía gente con ganas, gente que ha hecho pero cosas que impensadas, que no tenían mucho que ver a veces con las empresas, toleraron cosas que no están bien, pero digo, fidelización, y bueno, destruyeron eso que había, que era muy valioso. Yo fui parte también, y eso también hay que decirlo. Y por eso también es como, bueno, donde yo trabajo, también voy a elegir si quiero liderar o no, porque tenés que tener una espalda muy fuerte con quien está apoyándote para que digas, che, tengo todas las herramientas para que me permitas liderar, porque es muy difícil eso. Entonces la pregunta para vos, si liderás gente, es ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo estás liderando y no solo qué resultados está dando tu equipo? Porque si arrancó y te piden los resultados, perfecto, pero ¿te preguntaste cómo estás liderando? ¿Estás bien? ¿Estás roto? ¿Estás mal? ¿Te sentís que haces match con la cultura? ¿Que ese equipo es el que te gusta? Y no típica frase es, lo heredé. Me comí este muerto. Típicas frases, ¿no? Entonces, bueno, saliendo de este tema y para entrar en el último anillo, que a mí me encanta encarar, que tiene que ver con el negocio, muchos de los que me escuchan o me leen o con los que trabajo tienen negocio propio. Así que también traigo un mensaje para esas personas que no solo trabajan en sí mismos, sino que lideran equipo y encima hacen de su idea un negocio. Chapó. Hay algo que pasa mucho en las pymes, en los negocios chicos o en los equipos que crecieron rápido, es que el área de personas no existe. Cuando digo área de personas es porque recursos humanos a mí, está bien, es un nombre que todo el mundo reconoce, pero yo no creo que seamos recursos, creo que somos humanos, seres humanos. Em, y esto nos tiene que traer eh, una reflexión de que es fundamental contar con alguien que gestione a las personas desde los diferentes lugares. Y cuando digo gestionar personas, no quiere decir solamente decir que sí, ¿eh? No, muchas veces yo me encuentro diciendo que no.
pero no con fundamento, con argumento, y también replicando lo que ese dueño, ese CEO, ese director quiere transmitir y bueno, por su rol deriva en mí eso que tengo que bajar como lineamiento, que puedo estar de acuerdo o no, pero bueno, también es formar parte de una cultura organizacional. Entonces, acá entran en juego la rotación, el mal clima, la gente que no rinde, los conflictos que se repiten. Todo eso se lee como un problema de actitud. La gente no se compromete, nadie trabaja como antes. Las nuevas generaciones que le das una tarea se complican un poquito y ya se quieren ir, te cuelgan los botines, ya no se comprometen. Y la gente grande, que está hace muchísimo, cuando digo grande es porque tiene muchos años en la especialidad, no por una cuestión de edad, que dicen, no, ¿para qué me voy a ir? Ya estoy cómodo acá, ya conozco lo que tengo que hacer, mejor bueno conocido que malo por conocer. Entonces, digo, muchas veces no es un problema de actitud, es un problema de que nadie diseñó cómo se trabaja adentro. Nadie pensó cómo se incorpora a alguien en un proceso de onboarding, en un acompañamiento para que la persona ingrese y se adapte a un nuevo formato, una nueva cultura, que entiendan que todos vamos a tener siempre una primera vez para algo y entrar a un puesto de trabajo también es importante. No sabemos dónde está la cocina, dónde está el microondas, dónde está la oficina, si voy a tener computadora, o sea, las cuestiones más básicas. Y todo esto permite que podamos, bueno, detectar si algo está funcionando o no, cómo se reconoce cuando algo sale bien, cómo se construye un equipo que quiera quedarse. Si yo lo tengo comprobadísimo, que como entra la persona, es como después se va a sostener energéticamente. Y no porque entre con recursos humanos o con people o con capital humano o como lo querramos llamar. Es porque si el que lo hizo ingresar fue un líder, esa experiencia, digamos, ya de por sí el líder siempre es el guardián de la experiencia, recursos humanos siempre acompaña, pero ese líder tiene que guiar ese desembarco y después es el que va a sostener. Pero recursos, people o capital humano, o lo que como lo querramos llamar, va a ocupar un rol que es el de sostener y acompañar y tratar de optimizar lo más que se pueda. Muchas veces no es un problema de actitud, como decimos, es un tema de diseño. Entonces, esto no lo va a resolver una certificación, no lo va a resolver un ranking. Lo vas a construir vos con decisiones concretas todos los días. Y la buena noticia es que no necesitamos un departamento de HR para empezar. Necesitamos dejar de tratar el tema personas como algo que se resuelve cuando haya tiempo, porque ese tiempo no va a llegar solo. No, ahora tenemos que poner foco en el negocio, porque las ventas, porque el punto de equilibrio, porque tú. Nunca vas a tener el espacio, porque el negocio va a funcionar siempre y cuando sea productivo y de rentabilidad. Y les voy a decir algo, empresarios, CEOs de pymes o de empresas medianas o que tengan emprendimiento, adivinen quién hace que la empresa sea productiva y rentable. Las personas que están ahí escuchándolos, que están mirándolos, que salen a representar su marca, que salen a decir qué es lo que hacen. Esas personas no están siendo gestionadas. Y no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad de una visión de estrategia empresarial, de construcción de negocio, donde tenemos que promover el cambio de mindset de las personas, donde tenemos que promover que se suban al sistema, al negocio, a la empresa, que trabajen en su comunicación y sus canales y que obviamente lleven el estandarte de nuestro negocio. Entonces, el mejor lugar para trabajar no es un premio que te dan, no es una placa en la pared, no es una encuesta anual, no es un puntaje en un ranking. Es algo que ocurre o que no ocurre en las conversaciones cotidianas, en cómo se recibe a alguien nuevo, en si alguien se anima a decir esto no está funcionando sin miedo, a lo que le va a costar. Esa cosa es, ¿para qué lo voy a decir si después me va a venir en contra? Hoy justo una persona me habló de esto, me dijo, no, yo sostuve lo que pensaba y me puso en un lugar de exposición que fue muy difícil transitar, pero yo estaba completamente convencida. Pero hay
gemas, muy poquitas que se animan a sostener eso. Y que se bancan el polvo porque saben que están seguras en su perspectiva profesional. Pero eso no pasa en general, porque además se ponen en juego cuestiones de poder, de dinero, inestabilidad, nada, infinidad de cosas que nos pasan a todos los humanos porque pasamos la mayor cantidad del tiempo de nuestra vida trabajando. Y necesitamos trabajar. Entonces, digo, es un tema tiene mucha tela para cortar. Entonces, eh, en sí, ¿los líderes lideran de verdad o solo administran tareas? Y esto es un tema que también tenemos que conversar. En sí, los dueños piensan en sus equipos como un activo o como un gasto. Si realmente piensan que la persona son de valor, son potencial y merecen ser desarrolladas, o solamente es los tengo como un gasto, porque inconscientemente 2 más 2 es 4, el número tiene que dar acá por sobre el punto de equilibrio, listo, ya está. O es una inversión a largo plazo. Y también ocurre, o no, en si vos decidís ser parte de lo que construye o de lo que desgasta. Tenés infinidad de maneras de participar, pero voy a llevarlo a 2 puntos importantes. Si sos de las personas que cada vez que se cruza con alguien se queda minutos entre café y café en la máquina o tomando un mate quejándose, o si evitás la queja y como la evitas, tampoco te sumas a ese mood, por ende tenés una vida más saludable porque toda la queja te carga de energía negativa, pero además no te sumas a esto de me dijo, no te dije, tu. Bueno, entonces eso es una decisión. Yo no te estoy pidiendo que te conformes con lo que no funciona. Eso sería realmente contrario a crear tu propia revolución. No te estoy diciendo que te quedes en un lugar que te hace mal, mucho menos. Pero sí te estoy preguntando algo más difícil. ¿En qué medida el lugar donde trabajas también lo estás haciendo vos? Porque el cambio que esperás afuera muchas veces empieza con una decisión adentro. Y esa decisión no la puede tomar nadie más que vos. Antes de cerrar, te quiero pedir algo concreto. Tengo una idea muy loca de hacer una encuesta pulso sobre este tema. Seguramente va a ser corta. Lo más probable es que en poquito tiempo esté haciendo algo de esto con las personas que me siguen, que se animen. La voy a publicar en Instagram, en LinkedIn, en mis redes sociales, en mis canales de comunicación. Así que te voy a pedir cuando te encuentres con ella, complétala. Y si este episodio te removió algo, compartilo, porque lo bueno se multiplica y se comparte con alguien que por ahí hoy necesite escuchar esto. No para señalarlo, sino porque a veces una conversación empieza con un audio. Nos escuchamos en la próxima y les mando un saludo enorme y gracias por acompañarme en mi propia revolución. Saludos.